Hola, soy María Peroni y te doy la bienvenida a ¿Y ahora qué?, tu magazine periodístico. Hoy con una entrevista de archivo con plena vigencia. A 4 años del hundimiento del Ara San Juan, entrevisté al doctor Luis Tagliapietra, el cual es abogado, querellante y padre de uno de los 44 tripulantes del buque lamentablemente hundido. Classification is props up. Copied. Contact is now fading on 26. Roger, we'll put a standard pattern around that and try and contain the target. El Ministerio de Defensa y la Armada Argentina comunican que continuarán con la siguiente fase, que comprende la búsqueda del submarino San Juan en el lecho submarino. Un año después de su misteriosa desaparición, hallan los restos del submarino argentino Ara San Juan. A bordo viajaban 44 tripulantes. Tras 2 meses de búsqueda y cuando iba a dejar en paréntesis la operación, la empresa estadounidense Ocean Infinity ha encontrado lo que queda del Ara San Juan a 600 kilómetros de Comodoro Rivadavia y a 800 metros de profundidad. La Armada Argentina ha señalado que se abre un nuevo capítulo en el que el objetivo es esclarecer qué pasó, con la cautela necesaria por respeto a las familias de los desaparecidos, que han recibido la noticia entre el alivio y las dudas. Los restos del submarino aparecen al día siguiente de que se conmemorara el primer aniversario de su desaparición en Mar del Plata, en la base naval a la que nunca regresó. Lo que sufrimos todos los abogados casi en cualquier causa, ¿no? O sea, el estancamiento, la desidia en un punto, pero fundamentalmente la omnipotencia de los jueces. O sea, lo que arrancó de una manera afable, con muy buena predisposición, derivó en un verano casi fatídico. No quiero ser muy dramático en esto, pero la realidad que en diciembre solicito que se habilite la feria en virtud de todas las medidas urgentes que consideramos que había que tomarse, y bueno, ahí empezó la cuestión, ¿no? Por un lado la jueza me habilita la feria, pero por el otro se toma licencia y pasa lo que pasa con los jueces subrogantes, que no quieren inmiscuirse en la investigación del juez original, y no pasa nada. Entonces en enero tuve que de alguna manera ser muy insistente, para poner una palabra sutil, y termina ordenando los allanamientos del 20 de enero, que fueron de público conocimiento, pero lo que no se sabe, lo dije, pero bueno, tampoco me gusta batallar demasiado en lo que no se hizo previamente, pero fue un allanamiento que yo los pedí por el 28 de noviembre. En virtud de que veíamos, especialmente los familiares que estaban en Mar del Plata, movimientos extraños a altas horas de la noche y demás, pero la idea era preservar documentación que se podía perder y que
que la jueza tarde 2 meses prácticamente en ordenar esos allanamientos parece casi una cargada. Sí, que se da la vía libre que todo desaparezca. Eso se sabe, como todos los que cuando pedimos algo los abogados claro. Y lleva conocimiento. No contento con todo esto, se tomaron 5 declaraciones testimoniales en esa semana del 22 al 26 de enero, que fueron muy importantes, que surgieron datos relevantes entre los testimonios y la documentación secuestrada que me llevó a pedir medidas urgentes de prueba y testimoniales. Unas testimoniales particularmente urgentes en virtud de que surgieron documentos que informaban de intentos de comunicación del Ara San Juan a las 14:18 del día 15 de noviembre que no fueron tenidos en cuenta por la Armada, que encontramos un documento en donde se intercepta una comunicación entre 2 buques de la Armada, la corbeta Brown y la Argentina, donde manifiestan haber encontrado una radiobaliza atada a un boyarín rojo y con cabo al fondo del mar, con un número de serie y con escrito una coordenada en marcador, dato que se había filtrado por los medios allá por los últimos días de noviembre en pleno SAR, que fue desmentido por la Armada diciendo que ese audio era falsificado, era trucho, y ahora vemos en un libro de guardia que está corroborado como verídico, pero nadie mostró ninguna imagen, obviamente la radiobaliza ni de casualidad, pero por lo menos una imagen donde se pueda corroborar los datos y que ese número de serie sea o no del Ara San Juan, y si no es, a qué buque pertenece, porque no cualquier buque posee una radiobaliza. O sea, claro, hay que contextualizarlo, que esto fue el día 20 de noviembre, a 5 días de la última comunicación, en pleno búsqueda y rescate. Digamos, estamos hablando de 2 hechos puntuales muy importantes para nosotros, para la investigación, para la averiguación de la verdad acerca de lo que ocurrió, pero fundamentalmente para la búsqueda, que eso es algo que nos angustia mucho porque entendemos que es absolutamente pasivo. Hoy el buque ruso lo tenemos acá en el puerto de Buenos Aires reaprovisionándose. Claro. El Angelescu lo mismo, no sé, creo que en Mar del Plata. Hoy no hay nadie buscando. ¿Sí? Paralelamente tenemos información fidedigna de altas fuentes donde nos aseguran que la participación del buque Yantar va a continuar solamente por este mes, que el 1 de abril ya zarpa hacia una nueva misión, que tienen otro contrato encomendado. Todas situaciones que están entrelazadas unas con otras y que nos choca respecto de la desidia de la autoridad administrativa respecto a las decisiones que tiene que tomar en virtud de ello. O sea, por un lado, el silencio, ¿sí? La falta, como te decía, de medidas concretas para cumplir con el objetivo que el propio presidente manifestó primero cuando nos reunimos con él en la Casa Rosada, y segundo ya públicamente este 1 de marzo pasado en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Entonces nosotros lo que pedimos es que sea coherente entre lo que dice y lo que hace. O sea, la expresión de buena voluntad se agradece, es bienvenida, pero debe ir acompañada de medidas concretas. Nosotros en esa reunión en La Rosada le hemos acompañado propuestas, porque no nos gusta pedir por pedir. O sea, los pedidos los hemos acompañado de propuestas, algunas al alcance de la mano y otras, por supuesto, que requerirían una decisión más elaborada, pero que ninguna se encuentra fuera de las posibilidades del presidente
y ya a tanto tiempo de aquella reunión, después de que anunció la recompensa, que se la pedimos nosotros, que era uno de los tantos ítems que pedimos, que además era de manera complementaria, no como una herramienta en sí misma, y no pasó nada más, poco más. O sea, sí, adhirió a la búsqueda al Víctor Angelescu, que estuvo solamente 15 días y ahora está reaprovisionándose, y no sabemos realmente, porque no nos comunican nada, no sabemos si va a volver o no, y bueno, es una sumatoria de problemas. Digamos, de la mala comunicación estuvo desde el minuto cero. Sí. O sea, porque, yo me hago cargo de lo que digo yo, pero creo que es el sentir de toda una nación, ¿no? Porque el vocero de la Armada, Balbi, sigue siéndolo, ¿eh? Sí, pero digo, en más ese allá momento, de que está en silencio, pero digamos, sigue siendo el que ofició como vocero para este tema del Ara San Juan, claro, que es Balbi, se notaba, digamos, no hace falta tener demasiadas luces, que cuando daba mucha vuelta en su relato, esquivaba a la prensa en preguntas que eran muy puntuales, y digamos, hasta casi de manual algunas. Y más, porque digamos, su operativa diaria lo ha hecho incurrir, si se quiere, en contradicciones que le llevaron a después tener que desdecirse, tener que reconocer un montón de cuestiones que son gravísimas, gracias a ustedes, ¿no? O sea, gracias al periodismo que fue filtrando distintas cuestiones. Primero nos negaban rotundamente que se haya informado de una avería, después por la filtración de la prensa tuvo que reconocer que sí, minimizándola, después de vuelta porque un colega mostró el verdadero comunicado, tuvo que reconocer la gravedad de lo que sucedió. Después negaron las llamadas satelitales, que después la empresa Iridium informó y que existían. Bueno, cosas muy puntuales, muy concretas, en donde si vos buscás en YouTube todo y lo ves como una película, vas a ver que parece una película de terror. Al margen de ver de escuchar, ver y escucharlo todos los días el año pasado, también lo viví por YouTube de nuevo. Y el año pasado, en el programa que te comenté que hice respecto de la San Juan, marqué precisamente estas cuestiones donde se decía y se desdecía. Sí, y ni hablar de todo lo que no sabemos. Cuando él estuvo sentado frente a la jueza en su declaración testimonial, estuvo al borde del falso testimonio. O sea, la verdad, no interesaba demasiado llevarlo a eso, o sea, imputarlo particularmente de eso, porque como vos bien sabés, eso digamos, tendría que manifestarse en su propia testimonial. Lo que dijo públicamente claramente no aplica para ello. Yo le hice, lo que pasa es que yo le hice una serie de preguntas, justamente confrontándolo en ese sentido. Entonces ahí solo incurrió en sus contradicciones, por eso te digo que estuvo al borde de la imputación. Como a mí me interesa conocer la verdad, no me interesa castigarlo a él ni a nadie puntualmente, lo que me interesa es llegar a la verdad. Exacto. Entonces lo presioné lo más que pude para eso, ¿no? Y surgieron muchas cosas interesantes que después se van a ir chequeando, corroborando, o refutando. Lo que sí queda claro, que por eso tampoco voy a cargar las tintas contra él, que no deja de ser un instrumento del poder. Vocero, entonces, pero como instrumento del poder, fue muy claro, como te digo, vos hablabas de mala comunicación. Mala comunicación, yo entendí en un principio, comprendiendo que la situación los había superado.
esas famosas conferencias improvisadas en la escalinata y demás, en donde, claro, claramente no sabía qué decir en virtud de muchas preguntas. Hasta ahí podemos hablar de mala comunicación en virtud de la falta de experiencia. Ahora, después no. Después, él claramente en su testimonial dijo que lo que él decía era consensuado entre el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor de la Armada. La bajada de línea. Entonces, ahí, en 2 palabras, terminó descargando su responsabilidad contra ellos, que lamentablemente por su cargo no los podemos llevar a declarar adelante de la jueza. El ministro eligió pedirse por escrito, y respecto del jefe del Estado Mayor ahora ya está desplazado, así que en algún momento va a tener que dar sus explicaciones adelante de la jueza. Pero esto nos lleva a profundizar más en una investigación que es complicadísima. Disculpa, sí. Una especie de connivencia entre... Especie no. Sí, bueno, yo lo hablo en hipotético porque el que lleva el caso sos vos. Claro. Y yo soy una abogada de afuera. Sí, hay una clara connivencia. Hay una clara connivencia, y te explico. Lo que pasa que es complejo entender los alcances. Sí. O sea, porque estamos hablando de que estamos ante la desaparición de 44 personas, porque se ha embarrado mucho la cancha en ese sentido, pero volviendo a lo básico es que estamos hablando de la desaparición de 44 personas. En este contexto, por eso yo hablo siempre del Estado Nacional, y no me refiero puntualmente al Ejecutivo, y te explico por qué. Porque el Poder Ejecutivo, como administrador de la Armada, por así decirlo, delega primero en el ministro de Defensa, después en el jefe del Estado Mayor Conjunto, en el jefe de la Armada, digamos, todas las herramientas para realizar lo que tiene que realizar respecto de, primero, la misión original del submarino, y después todo lo que tuvo que ver con el protocolo de búsqueda y rescate, la comunicación pública, la comunicación privada respecto a los familiares, etcétera, que evaluaremos si todos los errores, omisiones u delitos que pudieran haber cometido. A mí no me gusta hablar en términos de delito, pero vamos a hablar en términos de conductas dañosas. Bueno, ya lo vamos a develar, pero acá también aparece el Poder Judicial. Hemos presentado 4 habeas corpus por la desaparición de 44 personas y que han caído en saco roto. Se han declarado incompetentes casi automáticamente, han caído en el juzgado de Caleta Olivia, el juzgado federal, que la verdad un juzgado federal, todos sabemos, no es competente para un habeas corpus. Sin embargo, bueno, la jueza Yáñez lo terminó aceptando, pero no hizo nada. No hizo nada. Otro más, y ahora lo que voy a presentar es un... No, ahora lo que voy a hacer es presentar un amparo. Claro. ¿Sí? Un amparo con el solo efecto de ver si alguien tiene el valor de tomar las medidas que corresponden, y si no, llegar hasta las últimas instancias internacionales a los efectos de que alguien obligue. ¿Sí? Y paralelamente estoy también evaluando interponer una denuncia directamente en la Corte por competencia originaria, entendiendo la responsabilidad del Estado en este sentido, del Estado Nacional, y que en virtud de la misión que estaba realizando el submarino de la San Juan y de las aguas internacionales donde se desarrollaba, que investigue la posibilidad de la intervención de un Estado extranjero también. Entonces, es materia de investigación, pudo haber sido de manera accidental o no, pero justamente es materia de investigación. Y justamente es otro de los problemas que estoy teniendo con la jueza de Caleta Olivia, donde ella ya en su mente... ¿Cómo se llama la doctora? Marta Yáñez. Lo detecto, ¿sí? Lo detecto, pero lo detecto ¿cómo? No porque leo las mentes, no tengo ese poder. Lo detecto porque no nos ha dado lugar todavía, no nos ha proveído absolutamente ninguna prueba
respecto de la investigación que no tenga que ver con la hipótesis del accidente por el pésimo estado de mantenimiento y la desidia que tuvo el Estado respecto de ello, que eso es verdad. Yo pero he leído que algunos de los tripulantes están desaparecidos hablaban del submarino como que era una carreta de agua. Sí. O sea, tenía esas expresiones, ¿no? Sí, algunos sí. Condiciones. Algunos sí, otros no. Sí, de los documentos sí. surge claramente que el estado de mantenimiento era malísimo, tenían como prioridad 1 sacarlo a dique seco para revisar 33 fallas, ¿sí? Sí. Que tenían que ver algunas fallas puntuales y otras cuestiones de mantenimiento obligatorio que el fabricante imponía, cosa que no se hizo absolutamente nada, por lo sí. menos desde diciembre del año 2016, donde el anteúltimo auditor general de la Armada, inspector en realidad, porque la Armada le dice auditores a los abogados, este era un inspector, elabora el informe que fue de público conocimiento, lo corrobora su sucesor, el contraalmirante Pérez Bachi, el que además tuvo en su poder el control de que se realicen o no esos arreglos, sí. Ya que el comandante Ruhr, que era el jefe en ese momento de la Armada, lo confirma. Entonces esas reparaciones tenían que hacerse sí o sí. Sí. Pérez Bachi en su testimonial dijo que no se hizo ninguna de las 33, solamente 2 informa el contraalmirante Villamide, jefe del Comando de Fuerzas Submarinas, que se realizaron, una la compra de salvavidas y otra la de bengalas, pero en agosto no se pudo llegar a chequear si se había hecho efectivamente, porque fue solamente una información vía documento, y lo más importante, si al momento de zarpar el submarino contaba con ello dentro, o sea, claro, se pudo haber hecho la compra, pero claro, pero no se sabe realmente si se los incluyó, como no se sabe, por ejemplo, el número de serie de la radiobaliza con la que contaba con 2 radiobalizas, supuestamente, el submarino, una vieja y una nueva. La vieja que coincide con esta que supuestamente se encontró, la nueva no se sabe si realmente se embarcó o no se embarcó. Pero que no se cuente, por ejemplo, con los números de serie, es muy alarmante, porque yo he tenido un pequeño barco, lancha, y cuando haces el certificado de elementos de seguridad en la prefectura naval, tenés que informar, y se registra en tus papeles el número de serie de cada cosa. Que un submarino militar no lo tenga, realmente no se puede comprender. Es una barbaridad. ¿Y vos por qué pensás que cuando yo te hablo de mala comunicación al principio, al inicio, me refiero a, por un lado, el silencio, por el otro lado, la mentira, el tema de la violencia psicológica que se ejerció sobre todo los familiares, que se sigue ejerciendo, pero a través de los comunicados, el dar expectativas, de decir mucho, no decir nada, por otro lado, de dar, alentarlos a todos los familiares sobre las posibilidades de un rescate, y un rescate exitoso, a los efectos rescate con vida, sabiendo ya lo que había pasado. O sea, si seguimos la secuencia bien en el tiempo, en el 15 ya el submarino lamentablemente implosionó. Entonces, y el 20... Claro, bueno, para. Ese es un dato que justamente... Las señales que... Perdón, no quiero interrumpirte, ¿no? Pero vos fijate cómo vos lo tenés interiorizado, de manera tal, justamente por la manera de comunicar de esta gente. Ahora, como te decía, encontramos un informe de un suboficial de comunicaciones en Mar del Plata, que
que dice que el día 15 a las 14:18 horas Sí. recibió 3 intentos de comunicación en banda de emergencia HF, o sea, en tres frecuencias distintas, Sí. en kilohertz, en lo que era el circuito de comunicaciones del submarino, ¿sí? Sí. En algún momento Balbi, en su declaración testimonial, no públicamente, quiso evadir, diciendo que podría haber sido otro buque, etcétera, pero hay una realidad. Sí. Si fue otro buque, tendrían que informar qué buque se encontraba en emergencia en esa fecha, Claro. en ese horario, Sí. para que el capitán diga: sí, fui yo el que intenté comunicarme, ¿sí? Salvo que se haya hundido otro buque más ese día y no nos enteramos. Sí. Entonces tiene que informar eso. Y si no fue una llamada de emergencia y fue otro tipo de llamada, tiene que decir: salió de acá y la hizo Tal cual. fulano. Datos concretos. Eso Es como lo de la radiobaliza, Sí. es como la de la balsa de rescate que se Sí. encontró, es como las bengalas que se vieron. O sea, no puede quedar en la nebulosa. Si No. vieron 2 bengalas, tiene que decir: ¿saben qué? Investigamos, porque en el momento, yo acepto que en el momento había Sí. mucha incertidumbre, en el Sí, sí, momento, pero al otro día, o a los 2 días, o a los 3 días, cuando pasó la tormenta, decir: ¿saben qué? Esa bengala la tiró tal buque. Claro. Esa balsa era de tal buque, pero además no es solamente decir, porque en la testimonial dijo, le pregunté a Balbi, dijo que era de la corbeta Espiro, pero no alcanza que aunque me lo diga, me la tiene que mostrar, Claro. tiene que mostrar el número de serie, el papel que diga: esta balsa pertenece a este buque, como las bengalas, como la radiobaliza, ¿sí? Entonces, de esa misma manera de comunicar, nos comunicaron lo de la explosión, que después era implosión, que después Sí. no se sabe. Bueno, la realidad es que hoy no se sabe. ¿Por qué? Porque en información dura, Sí. material, los informes que hizo el propio CTBTO, Sí. este tratado contra las pruebas nucleares, Sí. dice que hay que hacer más pruebas porque no se puede establecer la intensidad de este evento hidroacústico, porque lo que es un evento hidroacústico. O sea, lo que sí sabemos que es que hubo un ruido en el agua, ¿sí? En un determinado sector que distribuyó en una elipse, donde esa elipse tiene un epicentro, y dentro de esa elipse podría haber sido en cualquier lugar. La elipse esa es demasiado grande, Claro. ¿sí? Sí. Se hizo una prueba el 1 de diciembre supuestamente para afinar, y no se lograron resultados contundentes, más allá de establecer medianamente la intensidad de este evento, pero que en virtud de cómo se midieron y del software, según me dijeron algunos expertos, falló en determinar todo lo que necesitamos que se determine. O sea, ¿qué fue? ¿Cuál fue su intensidad? ¿Y dónde fue puntualmente? Hoy no sabemos nada. Nosotros hemos pedido a través del juzgado federal que vía exhorto se pidan más pruebas. Hasta ahora no me lo proveyó la jueza. Especulaba con tener ya la comisión bicameral del Congreso funcionando para que a través de ellos, de manera más rápida y práctica, se pudiera llegar a eso, pero el oficialismo todavía no determinó cuáles van a ser sus miembros, con lo cual esta comisión por el momento no está ni siquiera conformada, así que estamos a 14 de marzo y todavía no la conformaron. Es una vergüenza, o sea, ¿vos a qué le atribuís tanto? O sea, esta cuestión, por un lado el silencio, por el otro lado se quiere tapar todo, no se toman las medidas de parte de, o sea, estás contando vos como abogado que estás llevando todo, solicitas por distintas vías que se realicen determinados actos que no son menores, y no tenés respuesta de nada, por un lado en lo judicial, por otro lado a nivel, digamos, estatal, del Poder Ejecutivo, la reunión por eso con, yo hablaba de la responsabilidad Macri, del Estado todo, porque sí. tenemos
desidia en el Ejecutivo, desidia en el Judicial y desidia en el Legislativo. ¿Qué está pasando? 2 más 2 me da 4 siempre. Sí, a mí por más también, que te quieran contar pero que puede ser 3, yo te que puede ser pregunto, ¿a vos qué 5, te parece? 2 más 2 es 4. Tantas sumatorias, si sumamos Sí. los ocultamientos, las mentiras, las tergiversaciones, Sí. los desmanejos, los ataques contra algunos familiares, particularmente contra mí, Sí. y todas las piedras que nos van poniendo en el camino, las trabas, la burocracia, abogados que intentan meterse para embarrar la cancha, Sí. de distintas Sí, sí. partes. Bueno, claramente nos quieren ocultar lo que verdaderamente pasó. Y por otro lado tapar Y todo lo que estaba ahora, mal. y Todo ahora, lo que estaba mal. lo Sí. que sucede es que lo que a mí me alarma es que esto es como meter la mano en un barril sin fondo. No Sí. sabes hasta dónde vas a llegar, porque realmente si nos quedamos con esta idea de la desidia respecto del mantenimiento y demás, que es real, que es concreta, porque sí, la sí. tenemos a mano y y en realidad son las únicas pruebas fácticas que tenemos respecto de lo que pudo haber pasado Sí. con el Ara San Juan. La propia Armada ya entregó las cabezas de algunos supuestos responsables, aunque Para descomprimir un poquito, digamos. aunque, ¿no? aunque claramente que habría más Sí, de sí, claro. de este gobierno y del anterior, Sí, ¿sí? sí, sí. Ahora, eso como que jurídicamente ya está como muy claro, Sí. ¿no? Claro, sí, sí, entonces, por eso te- la pregunta del millón es ¿por qué seguir con este juego, con esta pelea, con esta cosa hasta de morboso, claro, o es sea, morboso, es pero morboso. lo que nos abre es la pregunta de que evidentemente no está ahí solamente la cosa, o sea hay mucho más Hay un interés por detrás, o intereses. por eso hay ¿no? mucho más por detrás. Podrían haber. Exactamente, hay mucho más por detrás que hoy no estoy con la capacidad de poder decirte qué. Claro. Lo que sí te puedo asegurar que voy a llegar hasta las últimas instancias, o sea, no voy a flaquear, no voy a abandonar, voy a meterme en ese pozo sin fondo hasta llegar al fondo, porque no voy a permitir ni que me embarren la Obviamente cancha, no, ni que que me traben, que todo ni quede en la absolutamente nada. nada. Yo doy mi vida en esto, Sí, doy sí, mi vida sí. en esto. Entonces no voy a esconderme, no me voy a callar, no voy a aflojar y voy a ir con todo. Esto suena fuerte. Hoy pero es lo que lo dije en el grupo de WhatsApp que tenemos en la familia. A mí no me importa nada ni nadie. O sea, el que me ponga un palo en la rueda de una piedra, lo rompo y lo piso. Tal cual. ¿Sí? Es la postura Me hago que- cargo que se absolutamente toma. Tal cual. de cualquier consecuencia que me quieran endilgar, no me importa. O sea, yo voy a ir a fondo con esta investigación, averiguar la verdad de todo lo que pasó, desenmascarar a todos los responsables y fundamentalmente hacer todo lo que esté en mis manos para encontrarlos. Porque una Exacto. cosa está absolutamente y de manera directa relacionada con la otra. O sea, si no los encontramos va a ser muy difícil llegar a la verdad de todo. Vamos a tener solamente una hipótesis más probable y nada más. Y yo creo que todo este aparato, todo esto Sí. que estábamos describiendo apunta a ello, apunta a que nos quedemos con la hipótesis más probable, que se canse también. que vayan tal vez presas algunas personas. Claro. Ya te repito que a nosotros no nos contenta, no pasa por ahí, No, pero por eso- quieren entregarnos eso, Por eso yo te decía, entregarnos la a 4 Armada- perejiles. La Armada o sea, para descomprimir. Exactamente, que es lo que pasa entregó siempre. algunos. María. Sí, Es sí, lo que claro, pasa ya lo siempre. sabemos, sí, sí. En la tragedia del APA fueron contra Sí. el piloto, en la de 11 contra el motorman. Sí. Acá ya en las testimoniales insinuaron, si bien no lo acusaron directamente, pero insinuaron en cargar contra el capitán del submarino, contra Fernández, porque dijeron, bueno, está bien todo lo que va, pero el que tiene la primera y última palabra del zarpar es él. Sí, y eso lo y dijeron todos los muchas veces. Sí, y sí, todos entre todos los tripulantes revisan el submarino y deciden zarpar o no. Mentira, Eso mentira. se vino diciendo desde Claro, el 15 mentira. de ¿Sabes por noviembre. qué? Porque si bien tiene una porcioncita de la realidad, Sí. la realidad concreta, la humana, es que obedecen órdenes. Obedecen Y si, órdenes y y si aparte- alguien desobedece una orden y dice que no,
el destino es que directamente lo aparten, que no ascienda nunca más. Aparte está la responsabilidad, digamos, fáctica de la Armada de que cualquier buque que ingresa al mar, por la superficie que se... no por la superficie, como en el caso de un submarino. Los controles, como te digo. El control fáctico exactamente. es obligación de la Armada. Nosotros lo hablábamos con Fernando Morales y con Marcelo Coveri, que me están dando una mano en entender algunas cuestiones técnicas y demás. Sí. Y esto es muy simple. Si yo tengo una lancha, como te decía antes, una lancha, un barquito, lo que fuera, y quiero salir a navegar, tengo que pasar por los controles de prefectura donde me certifican absolutamente todos los materiales que tengo a bordo y donde me falta uno no zarpo. ¿Sí? Como la Armada se autocontrola, ¿sí? Zarpó igual. Pero si tenía que haber pasado por un control de un tercero, no zarpaba. Pero vos fijate que la propia Armada en su auditoría general lo pone en un estado de innavegabilidad. Prioridad 1, dique seco. Pero un jefe, o varios, consensuadamente, vaya a saber uno entre cuántos, decidieron que salga en esta misión igual, que estaba todo bien, y que como tantas otras veces fueron y volvieron. Exacto. ¿Sí? Y tenemos al padre, lamentablemente, de un tripulante, a Jorge Vergallo, que además está a cargo de la comisión interna del Ministerio de Defensa, que sale a decir que el submarino estaba en condiciones de navegar, y hoy tristemente decir que no quiere que lo busquen más. Lo cual yo no me voy a meter en las cuestiones personales, ¿no? Pero teniendo en cuenta que él fue capitán de ese submarino, que su hijo está ahí y que además le dieron la responsabilidad de investigar, es muy triste que diga eso, porque suena a connivencia. Suena a connivencia, o que lo compraron, o que no sé, o que lo apretaron. No sé, sería bueno que él lo diga de manera más clara, pero es muy grave que una persona en esas condiciones diga cosas así, sin lo de la navegabilidad, sin sustento fáctico de nada. Pues te repito, es la propia Auditoría General de la Armada la que analiza 33 puntos a resolver en el submarino y lo pone en un estado de innavegabilidad. El propio capitán Fernández ruega por favor, en términos coloquiales, lo dice técnicamente, en el mes de septiembre, o sea, un mes antes de la zarpada, que le solucionen todos los problemas que tenía para poder navegar. No hicieron nada. Por eso la responsabilidad es directa de la Armada. Y también directa con respecto al presidente, que el presidente es el comandante. Estamos hablando de una estructura absolutamente vertical. Entonces, claro. La Armada, por supuesto, están los jefes que ya están desplazados, pero después le sigue el jefe del Estado Mayor Conjunto, el ministro de Defensa y, como vos decís, el presidente, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Ahora, si al ministro, porque acá esto es una cuestión de hombría, claro. Y perdonamos, no quiero parecer machista, porque no soy así de ninguna manera. Lo que digo es hay que tener la valentía de salir a decir, por ejemplo, el ministro, como lo dijo en un momento, que él se entera de la desaparición del submarino por Infobae. Sí. Bueno, que lo diga y diga, ¿saben qué? A mí, el comandante Rur o Villamil o quien sea, no me informó de nada de todo esto. Por lo tanto, yo estaba en desconocimiento de todo esto, habiendo cometido una falta gravísima por no haber respetado la cadena de comunicación establecida en los protocolos. Y de la misma manera se tendría que expresar el presidente de la Nación, que como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas le escondieron de manera ya dolosa toda esta información. Entonces se va a aclarar. Él debe, no que puede, debe como controlar.
debe controlar y exigir todo lo que le ocultaron. A partir de ello, claro, a partir de esta... y esclarecer. Por eso, a eso me refiero, manera, María. Si él no pone lo que hay que poner... Bueno, por eso hablo de valentía. Ojo, yo no tengo bandera política, No, yo tampoco. Cada vez que hablo de algo que sucede en el gobierno anterior, yo hablo de los hechos, no hablo de... Por supuesto, o en este me atacan, me insultan, me dicen de todo, pero hablo de... Es verdad, te digo. Mira, yo si leíste algo de lo que yo pienso, yo como abogado soy acrático, soy anarquista y soy abolicionista. Yo no creo en este sistema penal como un sistema que nos solucione la vida. No, yo tampoco. No creo en este sistema político porque entiendo que es servil al poder económico, por eso soy acrático y anarquista. Ahora, por eso cuando te decía, hay responsabilidades de este gobierno y del anterior, por lo menos. Y la realidad es que vamos contra todos los responsables. Ahora, en pos de averiguar la verdad. Claro, pero ahora, la cadena de ocultamiento lleva a esto, que cada uno se cuida el traste, por así decirlo, y ahí quedamos en esta maraña de mentiras, o por lo menos de ocultamientos, que nos llevan a estar donde estamos, ¿no? Es denigrante. Entonces, por eso pido la valentía de los que tienen el poder, decir, después veremos la responsabilidad de cada uno, pero por lo menos en un gesto, como te decía, de hombría, decir, ¿saben qué? Esto es acá, bueno, vamos a revertir esto y vamos a ir a fondo en la averiguación de la verdad. Y que el presidente exija todo lo que se le ocultó, porque si él exige, a él no le pueden decir que no, como te dicen a vos, o no, más adelante. Pero para eso tiene que haber como te decía en el principio de todo esto, para todo esto tiene que haber un reconocimiento, ¿sí? Y tiene que tomar medidas bien concretas, claras, porque esto además es un mensaje que corre de manera casi subliminal, te diría. Te tengo que agregar cuestiones que son muy importantes. Acá hay mucha gente de la Armada que quiere hablar, que quiere contar cosas que saben, tal vez algunas más relevantes, otras menos, pero hoy están sancionando a gente de la Armada por hacer comentarios en redes sociales, ¿sí? Sancionando con traslados intempestivos. Viste que dentro de las fuerzas hay distintas formas de sancionar, algunas mediante los expedientes administrativos, que obviamente que tienen que ir muy bien fundamentadas, y justamente cuando no tienen fundamento sancionan de esta manera, ¿no? Con traslados, el desarraigo, ¿me entendés? Y otro tipo de medidas. Entonces, si el presidente envía un mensaje claro acerca de lo que significa llegar a la verdad de todo esto, tomando medidas bien concretas para que ese mensaje llegue, esto cae por decantación en todas las bases, en todos los estratos, y va a permitir que mucha gente también se anime a hablar y se anime a hacer lo que tiene que hacer. Y si no lo hace, es como vos comentaste hace un ratito, quedan los fueros internacionales. Es que vamos a llegar, yo te hablo por mí. Para que lo obliguen. Vos decías que hablabas por vos, yo hablo por mí. Sí, no, pero yo tengo la ventaja y la desventaja de ser abogado en causa propia, que es muy difícil. Muy difícil porque está mi hijo. Está mi hijo ahí, ¿sí? Tengo que hacer un ejercicio permanente para no ponerme a llorar más de una vez. Pero se transforma en una ventaja porque no dependo de nada ni de nadie. Exacto. Y no me va a parar nadie, me van a tener que matar. Y si me matan, bueno, alguien seguramente va a seguir con esta pelea. Entonces yo voy a llegar hasta las últimas instancias. Entonces yo el otro día estuvo acá en Buenos Aires el doctor Zaffaroni, y le expliqué, y bueno, por supuesto contamos con su apoyo para cuando lleguemos a aquella instancia. Vos sabés cómo esto funciona, que lamentablemente hay que agotar la vía interna para poder llegar hasta ahí, y la realidad es que yo
ya en estos 4 meses, con lo que me pasó, con los habeas corpus, con lo que me pasa en la causa federal y demás, sinceramente no espero demasiado de la vía interna, salvo que haya una decisión política, como te decía, una decisión política del presidente por un lado, de los diputados y senadores por el otro, de bajar línea y decir, acá vamos a llegar hasta el fondo de la cuestión y vamos a realmente ocupar y agotar todos los recursos habidos y por haber para llegar a esto. Entonces ahí puede ser. Si no pasa, vamos a tener que recurrir a las vías internacionales, que además son muy burocráticas también, con lo cual tampoco van a ser ninguna solución, pero no importa, sea lo que sea, hay que seguir. Nos lleve el tiempo que nos lleve, yo voy a llegar hasta las últimas instancias. Exacto, y toda esta maraña la tenemos que desentrañar, y acá también es muy importante el rol que juegan ustedes como periodistas. ¿Por qué? Porque esta cadena de ocultamientos, este manto de silencio y demás, termina siendo connivente con el periodismo, que algunos adrede, otros simplemente porque deja de ser noticia, se va acallando y van siendo justamente condescendientes con el poder. Cuando algo deja de ser noticia, el boom que va en cadena nacional, viste, por cadena televisiva nacional, que lo ves a toda hora, canal de aire, canal de cable, mientras que algo es noticia, bueno, vos en este hecho concreto supimos cómo era, al margen de los comunicados diarios de Bali 3 veces por día. Sí. Cuando fue noticia y le servía, es así, es en términos de servir. O sea, es lamentable, pero es así. Es así. No sé, eso yo lo entiendo. Yo como periodista, y en un punto, ojo, yo lo entiendo y de alguna forma intento ser coherente con eso, pero pero como te digo yo te digo, bueno, hay formas y formas de trabajar y de ver la vida y las cosas. Por supuesto. Yo digo, como periodista, yo busco, como debe ser, llegar a la verdad también. Entonces, si un tema, porque dejó de ser noticia y se encajonó, digamos, a nivel comunicacional, o sea, a mí no me interesa lo que hacen mis colegas. A mí sea noticia o no, a los efectos de la difusión, no me importa. A mí me importa el tema en sí mismo. El tema en sí mismo, hoy por hoy está estancado. Vamos a seguir. De hecho, yo te hago la invitación pública. Vos sabés, el año pasado por cuestiones de tiempo no pudiste venir. Estabas que no dabas más, no sé si podías dormir incluso. Sí, sigo igual, tiempo, no cambió. No cambió absolutamente nada. Conmigo la verdad es muy duro, ¿viste? Muy duro porque tenés que repartirte entre, como te decía, la vida cotidiana. Yo tengo 2 hijos que viven conmigo, vivimos los 3 solos. Y si bien son grandes, me necesitan. Mi hija tiene 20 años y mi hijo tiene 25. Tengo que comer. Durante 90 días me dediqué exclusivamente a esta causa y hoy de alguna forma tengo un montón de responsabilidades como abogado. Tengo gente que defiendo que se encuentra detenida y bueno, tuve que empezar a reencontrarme con eso. Esta investigación, que es muy dura, es muy compleja, es muy amplia, va a ser muy larga, y en el cual trabajo todos los días. Yo me acuesto y sigo durmiendo con suerte 2 o 3 horas o 4, porque incluso el tiempo que duermo estoy pensando todo el tiempo en lo último que leí, en qué medida pedir, qué hacer. Sí, porque además estamos trabajando en conjunto con los familiares en todo lo que es visibilización en redes sociales, medios, medidas a tomar respecto a estos temas. Mañana, aprovecho el espacio, mañana son 120 días de la última comunicación y convocamos de vuelta, una vez más, valga la redundancia, a juntarnos en todas las plazas del país sin banderas políticas, en Mar del Plata en la puerta de la base naval, acá en Buenos Aires
en Plaza de Mayo, donde haya algún hueco donde nos podamos acomodar, simplemente por pedir que no se los deje de buscar, que se amplíe esa búsqueda y por la averiguación de la verdad. Bueno, la yo marcha voy a que estar hora ahí es, Luis. a las 19 horas, nos encontramos en Plaza de Mayo después de que terminamos las tareas laborales, obviamente absolutamente pacífica, y realmente todos los que quieran acompañarme se los agradecería, porque nos sentimos muy solos realmente. Sí, me imagino. Muy solos. Me imagino porque, bueno, de hecho yo siempre hablo que hay un Estado ausente. Sin bandera política, lo digo, Sí. Pero, Sí, o por sea, eso yo te me baso, aclaraba cuando hablamos de Estado que hablamos de los tres poderes exacto, del Estado, o sea, donde hay en base a lo que cuestiones políticas. yo me manifiesto en base a lo que veo, o sea, porque en mi ejercicio también profesional como abogada veo que hay un Estado ausente dentro de lo que es el Poder Judicial, o sea, digamos, los enlaces con el Ejecutivo que no deben existir, la bajada de línea y todo lo demás. Entonces, por eso hay un Estado, digo yo, ausente, y en un montón de cosas que pasan, que son gravísimas, donde no hay nada, no hay ninguna respuesta. Es como realmente ir contra una corriente muy importante, estar como en una balsa y estar en medio de un maremoto, más o menos, ¿no? Para decirlo de una forma gráfica. Sí, porque está bien la descripción. ¿Sabes por qué? Porque de verdad hay veces que no sabemos para dónde salir, porque nos dan, digamos, una pastillita. Es porque nos para informan quedarnos claros. mal, el fin es confundir. Entonces, dentro de la confusión, al transmitir mal, al proveer mal, al no proveer los despachos judiciales, o al proveer mal, o al encajonarnos. Exactamente. O sea, uno dice, como abogado, dice, ¿qué está pasando? ¿De dónde viene esto? Bueno, para nosotros no es muy difícil de pensar de dónde vienen las cosas, ¿no? Sí, o sea, claro. No hay que pensar demasiado, pero digamos, para el ciudadano que no es abogado, digo, pero se dice no hay justicia, y no hay justicia. También tenemos que pensar, también tenemos que pensar qué entendemos por justicia, o qué queremos por justicia, ¿no? Porque yo muchas veces veo gente, yo entiendo a todo el mundo en su dolor, ¿viste? Pero veo gente pidiendo justicia cuando pide venganza, por más que les duela, piden venganza. La otra vez hubo un caso que nos estremeció a todos, el de Junín, de la chiquita violada y asesinada, que rápidamente lo apresaron a esta persona y ya estaba en manos de la justicia, y la gente igual reclamaba quién sabe qué, ¿no? Por eso yo aclaro siempre que es lo que nosotros buscamos. Nosotros buscamos la verdad antes que todo. ¿Sí? Buscamos, por supuesto, encontrarlos, porque está directamente ligada con la averiguación de la verdad. Exacto. Y después ya solo van a surgir los responsables y veremos qué pasa con los responsables, pero no es al revés. Exacto. El camino ¿sí? Como no es ir por la cabeza de uno para saciar la sed de sangre y después, bueno, y no vemos qué pasa, claro. Y quedarnos, porque en las sucesivas causas que vemos, algunas en las que soy parte y otras que lo veo por los medios, parecería que es al revés, que el hecho de caer sobre alguien es la está asociado al conocimiento de la verdad, y nuestro poder judicial, por no decir todos tal vez, nos lleva a que queda ahí, queda que después todo se resuelve en un juicio abreviado donde hay una acusación que elabora el fiscal y que no se sabe qué. Incluso cuando se va a un juicio oral tampoco quedan claros los acontecimientos. Sí queda claro si se condenó o no a alguien, pero todo el mundo se olvida de la averiguación de la verdad, y eso tiene que ser primordial. Eso es la justicia, saber la verdad de los hechos. Creo que Luis, sí. Te agradezco mucho que hayas venido. Contás con el espacio en mi programa todas las veces que sean necesarias en este largo camino. Yo humildemente te voy a acompañar. Lo que necesites, estoy también a disposición. Te devuelvo el agradecimiento por invitarme. Es muy importante para nosotros y bueno, simplemente cerrar con esta idea
que le quede claro a todo el mundo que hasta que no lleguemos al fin de todo no vamos a parar. Es lo que se debe hacer. Tenés todo el derecho, como todo el derecho lo tienen todos los familiares de la tripulación del Ara San Juan. Bueno, culminamos el programa del día de hoy. Mi nombre es María Peroni, te saludo. Mi programa se llama ¿Y ahora qué? Nos estamos viendo. Chau, chau. Yes, this. I have a big piece over there, huge. So we'll cross over. Yeah. Right there. Got the bridge. That they're heading left on the sonars. Oh, current. Sabrás que aún cuento los días y como estés donde estés, estás en mi vida. Que soy cruel con mis errores, eso lo sabes muy bien me conoces, pero nunca sabrás lo que duele tu nombre y no pierdo la fe y te sigo esperando y me siento así como un niño perdido que no aprendió, no quiere jugar, soñar o llorar, ni sonreír sin ti. No soy quien soy si no te tengo. Creo en las manos de Dios y no en este absurdo dolor. Esperando y estás sola.